Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a este nuevo video de estadística básica con R. Hemos estado hablando en los últimos videos de distribuciones de probabilidad, más concretamente distribuciones de tipo discreta. Ya hablamos de la distribución de Bernoulli, también de la uniforme discreta y en este momento vamos a introducir a la distribución binomial, una distribución de probabilidad increíblemente útil e importante. Pues bueno. Aquí están las fórmulas. La primera es para la función de probabilidad de masa. La segunda es para la función de distribución acumulada. Pero antes de mirar estas fórmulas como tal, les voy a plantear una situación típica en donde observaríamos este tipo de situaciones que ameriten el análisis mediante una distribución binomial. No es un ejemplo perfecto, ideal, porque en el mundo real hay que considerar otras cosas, pero yo creo que es bastante apropiado para al menos introducirla. Se llega el partido final de un campeonato de fútbol y resulta que este partido final terminó empatado. Lo usual en estos casos es que se produzca un alargue o de pronto vayan directamente a penales. Vamos a suponer que incluso con alargue o sin alargue el partido siguió empatado y no hay de otra. Nos vamos a los penales. Entonces, cada equipo tiene la oportunidad de patear 5 penales, bueno, a menos que no tenga necesidad de llegar hasta allá, ustedes saben bien eso. Pero una pregunta válida que se puede dar en este tipo de casos sería la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un equipo dado de los 5 penales no acierte ninguno? O acierte solo uno, o acierte 2. O acierte exactamente 3, o etcétera, acierte exactamente los 5 penales, o sea, 5 cobros perfectos, digamos. Esto lo podemos estudiar con la distribución de probabilidad binomial. Una serie de características claves que hay que tener en cuenta en este tipo de distribución es que cada vez que se realiza el experimento, que en este caso sería patear el penal, la probabilidad de éxito en cada uno de los 5 cobros es exactamente la misma. ¿Listo? O sea, es como si todos los jugadores fueran exactamente igual de buenos o malos pateando penales. Es decir, todos tuvieran exactamente la misma efectividad. Y segundo, que no hubiera dependencia de un ejercicio con respecto al anterior. Es decir, que no estuvieran condicionados. Esto en el mundo real no existe, puesto porque cuando un jugador va a patear y se da cuenta que el anterior falló, siente como mayor responsabilidad sobre sus hombros, ¿no es cierto? Entonces se puede poner más nervioso y eso va a cambiar su efectividad, bueno, en fin. Entonces, digamos que por eso decía, no es el ejemplo ideal, pero supongamos por un momento que sí lo es, ¿listo? Que sí lo es, o sea que no existe, digamos que ese tipo de, ya se me olvidó la palabra y la acabé de usar, condicionamiento de un cobro con respecto al otro y que todos los jugadores patean exactamente con el mismo nivel de efectividad. Entonces, si llamamos P a la probabilidad de éxito, es decir, digamos la probabilidad de que tienen estos jugadores de anotar, y 1 menos P, entonces a la probabilidad de que tienen que fallar, entonces, bueno, y N es la cantidad de intentos, entonces, para determinar la probabilidad de que se acierte o ninguno, o sea, K igual a 0, o 1, o sea, cuando este vale 1, o 2, etcétera, o 5, estaría dado por este. ¿Listo? Por esta función de probabilidad de masa. Y la acumulada sería esto. Sería esta. Por cierto, este símbolo de aquí se conoce como el binomial. Por eso se llama así esta distribución. Esta es como la regla matemática clave, ¿sí? En esta distribución. Entonces, esto sería N combinado K. Bueno, no voy a explicar exactamente cómo se desarrolla esto. Esto es un concepto de combinatoria. Y bueno, esto sí se parece mucho al experimento de Bernoulli, ¿no es cierto? Si recuerdan por allá, esto se parece bastante. A ver, ¿dónde está por acá? Voy a recordar por aquí, ¿no es cierto? Mire, se parece bastante. Solamente que aquí solamente habían 2 opciones. O 0, fracaso, o 1, éxito. Pero miren que se parece bastante. Bueno, en fin, me regreso para acá. Bueno, entonces, como la idea aquí es aplicar esto con R, entonces le comento que R ya tiene una función para hacer cálculos de
una distribución de tipo binomial. La función se llama dbinom. Ahora, voy a retomar el ejercicio mental de que estamos en una final y son cobros de penales. Entonces, tenemos 6 posibles resultados. Que no se anote ningún gol en esos 5 cobros, o que se anote 1, 2, o 3, o 4, o 5. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se ejecuta la función o se aplica la función binomial de binom? Entonces, primero yo le indico los diferentes valores que voy a analizar, 0 hasta 5, el tamaño de ensayos, que serían en este caso 5 cobros de penales, y digamos que la probabilidad de acierto de cada uno de estos jugadores es del 70%, es decir, 0,7. Entonces voy a ejecutar este chunk y me dice que la probabilidad de que no se anote ningún penal es del 0,2%. De que anoten solamente uno de los 5 es de aproximadamente 2,8%. Que se anoten 2 de los 5, 13,2%, que se anoten 3 del 30,9%, digamos, que se anoten 4 del 36% y que se anoten los 5 completos es del 16,8%. Esas son cada una de las probabilidades para cada una de estas situaciones. Si yo sumo esto, me tiene que dar 1, porque la suma de todas las probabilidades de todos los posibles resultados tiene que darme 1. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a volver a quitar. Ahora, pero hagámoslo interesante. ¿Qué tal si yo quiero graficar esto? Entonces voy a venirme para acá y acá tengo entonces la misma situación. Esto es para crear el data frame a partir del cual vamos a hacer la gráfica. X, pues son los mismos X, desde 0 hasta 5. Hay 6 posibilidades, vuelvo y repito, ya las expliqué. Y, pues serían las diferentes probabilidades calculadas de la misma manera que les mostré aquí. Y acá esto es para hacer la gráfica, ¿no es cierto? En este caso voy a hacer un diagrama de columna. Y ejecutémoslo. Bueno, entonces aquí vemos la probabilidad de que no anoten ningún penal, ninguno de los 5 intentos, nadie anote nada, entonces es del 0, algo por ciento. Que solamente anoten 1, más o menos sería como el 3%, 2 algo por ciento. Bueno, 2, 3, 4. O sea, de acuerdo a esto, lo más probable es que anoten 4 goles. Lo más probable, no es seguro, es lo más probable. Ahora, ¿qué pasaría si juego con esta probabilidad? ¿Qué tal que los cobradores no sean tan buenos que digamos que apenas hay un 40% de probabilidad de que alguno de estos jugadores anote? Pues vamos a ver. Entonces, mire que la forma de la curva es muy similar. Bueno, digo curva, aunque esto no es técnicamente una curva. Pero digamos que el comportamiento es similar, pero se corre hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí o no? Entonces, aquí en este caso lo más probable es que obviamente se anoten 2, porque si la probabilidad es del 40%, pues lo más probable es que se anoten alrededor de 2 goles nomás, de los 5 pateados, penaltis pateados, ¿listo? Y así sucesivamente. Ahora, otro ejemplo sencillito, una situación sencillita. Digamos que, ¿y qué pasaría si yo quiero hacer la distribución acumulada? Entonces, si yo quiero solamente el cálculo, entonces aquí cambio esta D por una P y ya tengo la distribución acumulada. Entonces, esto sería, a ver, voy a hacer una cosa acá, hacerlo más interesante, mejor. A ver, este señor es este mismo. Este señor es la suma de estos 2. Este señor es la suma de estos 3. Este señor es la suma de estos 4. Este señor es la suma de estos 5. Y este señor es la suma de estos 6. El 1 o 100%. Bueno, entonces la gráfica. Entonces voy a aprovechar y voy a graficar. Hacer la gráfica acumulada. Simplemente tendría que cambiarle aquí por una P. Listo. Entonces ya quedaría la función de acumulada, ¿no? De probabilidad. Siempre va a ser de ese estilo, no una gráfica creciente, porque siempre vamos a ir aumentando. Y tiene que terminar en el 100% o 1. Ahora, cambiamos el ejemplo. Digamos que yo soy un profesor de educación física y tengo 20 alumnos, pongámosle 20 nomás. Y a estos alumnos yo les digo, bueno, listo. Cada uno van a hacer una fila y van a lanzar el balón al aro de baloncesto. Listo, vamos a suponer que todos tienen exactamente la misma probabilidad de acertar. ¿Listo?
y que esa probabilidad es del 45%, pongámosle 45%. Listo. Entonces, obviamente en el caso de jugadores de la NBA, el colmo si eso no se aproxima a un 90-95%, no sé. Entonces sería desde 0 hasta 20 porque hay 20 estudiantes en total y consideraría la probabilidad de que no anote ninguno de los 20, ninguno anote, o que anote uno, o que anote dos, o que anote tres, o que quizá los 20 anoten, todos encesten. Entonces aquí lo que cambiaría sería size 20 y dije 45%, bueno, listo, 45%, de resto todo quedaría igual. Y entonces esta sería mi gráfica de distribución binomial. ¿Qué es lo más probable? Que anoten aproximadamente de los 20, anoten 9 estudiantes. Así de sencillo. Pero si son jugadores de la NBA, digamos que la probabilidad de éxito sea el 95%. Jugadores de la NBA. ¿Sí? Sean 20 jugadores, ¿no es cierto? Entonces, la gráfica sería este estilo, ¿no? La probabilidad de que ninguno anote sería 0, o sea, y tiene sentido, no son jugadores de la NBA, o sea, sería el colmo que ninguno o apenas, no sé, 7, 8 jugadores anotaran sabiendo que todos tienen un nivel de efectividad altísimo. Y bueno, nótese que a la medida que yo voy bajando este valor, pongámosle aquí 90, la curva se va corriendo hacia la izquierda. Si yo pongo, no sé, 85% nomás, sería para acá, ya digamos que no son jugadores de la NBA, sino baloncesto universitario, no sé, 80%, estudiantes de la selección de un colegio, no sé, 70%, un grupo de jugadores aficionados, ¿no es cierto? Bueno, así sucesivamente, hasta, no sé, pongámosle un 20% que sea gente que simplemente selecciono yo de la calle, gente que selecciono de la calle, 20 personas que selecciono por ahí, que yo veo que de pronto pueden estar practicando algún deporte. Tampoco voy a decir que voy a poner a viejitos solamente o niños pequeños, no. Digamos gente que yo veo por ahí en la calle y los reúno para que ensayen a anotar, no, cosas así. Entonces de pronto se vería de esta manera, pero igual. La idea es esa. Vuelvo y repito, vamos a coger un experimento y lo vamos a repetir muchas veces, bueno, varias veces, considerando que para cada repetición tenemos exactamente la misma probabilidad de acierto y que ninguna de esas repeticiones está influenciada por la anterior. En el mundo real, como ya les dije, esto normalmente no ocurre así como en ejemplos deportivos como les comenté, pero sí puede ocurrir en otro tipo de situaciones, y de hecho esta distribución de probabilidades es bastante utilizada, porque así no sea, como en este caso la más ideal, es la mejor como para abordar ese tipo de situaciones. Bueno, espero que con esto quede claro cómo nosotros podemos aplicar la función, la distribución binomial con R, hayamos entendido en qué situaciones es que se usa, y pues nada. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un feliz resto de día. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse si tampoco lo han hecho. Hasta pronto.